Bueno, estamos nuevamente en un culto un día domingo. Le doy la bienvenida a todos los que están mirando este culto. Espero sea de mucha bendición para todos, para sus familias, para sus amigos y para todos sus cercanos. Para empezar este culto voy a hacer una oración, así que les invito a que me acompañen en esta oración cerrando sus ojos. Señor, te doy las gracias porque tú eres bueno, papá, porque tú nunca nos abandonas, porque tú no te cansas de amarnos, Señor, y porque tú nos bendices cada día. Te agradecemos porque podemos estar nuevamente en un culto, Señor, porque podemos aprender de tu palabra, porque podemos alabarte, porque podemos estar, aunque sea a través de una pantalla, podemos estar juntos como hermanos, Señor. Te pido que el culto de hoy día sea de gran bendición para todos los que nos están viendo, Señor, que nosotros podamos expandir tus bendiciones y tu evangelio, Señor, a todo quien sea posible, Padre. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar, voy a compartir pantalla y voy a proyectar la letra de una alabanza. En el nombre del Señor dice así. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llénate alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, porque me amas, me amas. Amén. El Señor nos ama inmensamente con todo su corazón y no se cansa de amarnos. Su amor es infinito. Le quiero dar la oportunidad al pastor para que salude a los hermanos. Hola Marti y queridos hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos en esta tarde en nuestro culto de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Coyipulli. Sean bienvenidos los que están siguiéndonos a través de Facebook y como siempre les pedimos, comparta con sus contactos para que otros más sean partícipes de esta bendición. Y también en un momento más, este culto estará disponible en nuestro canal de YouTube. Así que Dios nos bendiga. Hermosa alabanza, la que recién cantamos, una alabanza preciosa que habla de la bondad del Señor en los momentos difíciles. Y Dios bendiga a Martina,
en todo lo que es la coordinación de este culto. Gocémonos y alegrémonos en la presencia del Señor. Amén, muchas gracias, pastor. Bueno, si bien hay algo que nos une como hermanos, es la oración. La oración es muy importante porque es nuestra manera de hablar con Dios, de presentarle lo que nos está preocupando, de presentarle nuestras tristezas, pero también de presentarle lo que nos alegra o de lo que estamos agradecidos. Así que yo le voy a dar ahora el pase a mi hermano Gonzalo para que salude a los hermanos y para que realicen una oración, porque nosotros siempre tenemos peticiones o también podemos tener algo que agradecer. Así que dejo a mi hermano Gonzalo con la oración. Les saludo en el nombre del Señor, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, Martina, por hacerme partícipe de esta reunión para Dios. Y tengo aquí algunas peticiones que queremos compartir con nuestros hermanos, con nuestras visitas y con usted también que nos está escuchando desde su casa, que usted puede tener una esperanza en el Señor, solamente en Dios. Sabe cuando las cosas se complican, cuando las cosas se ven imposibles o se cierran todas las puertas, puede usted tener una esperanza a través del Señor. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y es quien está en este momento de pie ante nuestro Padre Celestial, intercediendo por nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así es que les invito a orar con fe, a poner su necesidad delante de Dios en este momento, y nosotros nos vamos a abocar aquí especialmente a nuestro boletín. Sin embargo, también usted puede orar desde su casa, allí poniendo toda la fe en el Señor, porque la palabra del Señor dice lo siguiente: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Ve? Para con todos los que le invocan, Él es grande en misericordia y es bueno y perdonador. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Eso aparece en el Salmo 86, 5 y 6. Así que les invito a orar. Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde por estar delante de su presencia. Le damos gracias porque usted, a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, su Hijo, abrió para siempre, para los seres humanos, para los hombres, para la raza humana caída, un camino de perdón, de reconciliación con usted, Señor, a través de la cruz. Nosotros, como simples creyentes, solamente podemos llegar a usted con fe, con esa creer que usted pide, con ese arrepentimiento que usted pide por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestras faltas. Y dice su palabra que usted es misericordioso, que usted es perdonador, que usted amplía su misericordia, incluso a punto de quizás castigarnos por lo que nos merecemos. Usted retrocede su castigo cuando ve a una persona, a un pueblo, a una nación o a un grupo de creyentes humillados, reconociendo sus faltas, reconociendo sus yerros. Es por eso que en esta hora podemos decir confiadamente que usted es nuestro ayudador. Lo hemos visto en su palabra y lo hemos visto y lo hemos palpado en nuestra propia vida, como usted ha hecho milagros, esos mismos milagros que están escritos en su palabra, que los sigue haciendo hoy en día. Y por eso podemos confiar en usted, que usted es el mismo de ayer. Los que sí hemos cambiado hemos sido nosotros, esta humanidad de hoy. Pero por eso estamos aquí, para pedirle perdón, para pedirle su misericordia. Y le damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos ha dado. Muchas gracias, Señor, por
por nuestra misma hermana Martina, que usted la libró de consecuencias más graves del COVID, por su familia, por sus padres, por su demás familia también. Gracias, Señor, por el tío de Claudio también, que ha sido operado y le ha salido bien su operación, por el bebé que viene en camino, por el hermano Víctor Manuel también, que fue de buena forma operado y se está recuperando de su visión. Gracias, Padre, por el cumpleaños nuevo de Angélica María, nuestra querida Angélica María, que está hoy en día nuevamente de cumpleaños, Señor. Gracias por eso. Pero seguimos pidiendo por otros hermanos que están con mucha necesidad de salud, especialmente por nuestra hermana Ernestina Cid. Le pedimos, Señor, que usted utilice a esos médicos, esos exámenes, para que puedan encontrar pronto lo que le sucede en su salud y pueda ser recuperada. Pedimos por Segundo también, su hermano, y por María, su otra hermana, que tendrá que cuidarlo también. Pedimos por él para que él se recupere. Pedimos por la esposa de nuestro hermano Luis, que debe recuperarse de su hígado, Señor. También le pedimos por nuestro hermano Luis, para que usted le dé fuerzas. También pedimos por la familia del hermano Pino, que está en Cherquenco. Pedimos por su salvación, porque él ha compartido también su palabra. Y él pide también, él quiere que ellas sean salvas también y conozcan su salvación y conozcan su amor, su perdón. Padre, pedimos también por el sobrino de nuestra hermana Ana Vázquez, Javier, que debe ser operado también. Le pedimos por esa operación para que sea exitosa. Pedimos también por el hermano Jorge Barra, por su nieto, Fernando, que debe ser operado también. Le pedimos para que usted le ayude en todo ese proceso, también por nuestro amigo Raúl Ceballos, que también ha estado muchas veces en nuestra iglesia y ahora está grave, con neumonía en Angol. Pedimos, Señor, que él tenga una nueva oportunidad para acercarse a usted. Él es conocedor de su palabra. Pedimos también por los compañeros de trabajo de Priscila Burgos, nuestra hermana Priscila, pide por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, por esa profesora también, Elizabeth Ramírez, de Idemurchen, que pide nuestra hermana María Chávez, por este señor Freddy Rivas también, que tiene a su esposa grave de COVID en Temuco. También intercedemos por ella. También pedimos por los niños, Señor, por el hijo de Daniel con Silvana en Santiago, que ha tenido que ser nuevamente intervenido con estos procesos, digamos, de su enfermedad, propios de su recuperación. Le hemos pedido, Señor, que usted le sane totalmente. Y rogamos por eso, Padre, porque usted sabemos que tiene el poder y el querer hacerlo. Ayúdenos, Señor, para llegar a su presencia con nuestra oración y poder ser agradables a ustedes, Señor, en nuestra oración. Seguimos pidiendo por nuestro pastor Javier, también, que está sometiéndose a su terapia, Padre, con este nuevo medicamento de origen orgánico. Le pedimos que usted le sane. Pedimos también por nuestro pastor Luis Iturra, por el pastor Miguel Suazo, por mi esposa Rodney, por la hermana Magdalena María, por la recuperación del hermano David Vilurón, también por el doctor Claudio Gómez, por la hermana Mabel, por don Jaime Hermosilla, por Victoria Díaz, por Eliana Enríquez, por la hermana María Uribe, por don Miguel Montoya, Betty Jiménez, nuestra hermana Betty, por don Hugo con cáncer muy avanzado, por Luis Jaramillo, que debe ser operado de próstata, por Luis Astudillo con su cáncer en su garganta, por Lely Rodríguez, que pide oración por sus padres, por Hugo Aguayo, hospitalizado también grave en Santiago, por Marisol Cárdenas Borges en la UTI de Los Ángeles. Oramos, Señor, por todos ellos, por los niños Cristian Buendía, por Benjita, por Tomás, por Fernando Barra, que debe ser prontamente operado también. Le pedimos, Señor, que usted bendiga a estas personas que hemos nombrado, y pido también en forma especial por este sobrino de un colega que ha pedido oración en las redes sociales por él, porque está grave también con COVID. No sé de dónde es él, pero él escribió en las redes sociales y en este momento está compartiendo este servicio. Le pido por él,
para que Él pueda colocar su fe en usted y pueda rogar a usted en este momento, inclinarse a su presencia para alcanzar la misericordia que viene de usted, Señor. Usted tiene dominio sobre todas las cosas. Y finalmente, Padre, quiero pedir muy en especial por mi país. Hoy se ha iniciado un proceso muy complicado, muy difícil de, de, de iniciar un proceso hacia una nueva constitución. Sabemos que el país está muy confundido por diferentes ideologías, por diferentes movimientos de ideas. Y sabemos, Señor, que fácil es perderse. Si bien es cierto, no somos un país perfecto, pero sí queremos ser un país que conozca de usted, Señor. Y como hemos visto en este último tiempo que cada vez su presencia, el concepto de suyo, Señor, en nuestra sociedad se ha ido perdiendo y se ha ido dejando cada vez más de lado, incluso nuestra iglesia evangélica, que siempre fue un pilar, Padre, de toda esta santidad, de todos los valores que usted nos inculca en su palabra. Señor, muchas personas sabemos que hay injusticia y que se sabe que hay injusticia, pero esa injusticia no viene por sí, viene por el pecado del hombre. Y eso es lo que dijo usted en su evangelio. Lo que llamamos, Señor, a esto, le pedimos, Señor, que usted intervenga en nuestros corazones para que ese pecado que hay en nuestra nación sea erradicado, Señor. Si hay pecado de injusticia, si hay pecado de cualquier otro tipo de situación, Padre, que afecte en nuestra sociedad, usted lo saque. Usted lo sea sacando para que nuestra sociedad, nuestro país pueda vivir quieta y sosegadamente. Porque queremos, Señor, que su palabra sea predicada. Queremos que su palabra sea conocida y sea conocida de buena forma. Y le pedimos, Señor, que esto se logre. Estamos realmente y sinceramente preocupados por nuestra patria y no queremos dejarla, Señor, al enemigo. Nuestra querida patria, queremos, Señor, pedirle que usted nos ayude como pueblo cristiano a hablar de usted, a hablar de que hay esperanza en usted, de que usted es el único que puede cambiar los corazones de las personas y no una ley cambiar por las cosas por fuera, sino que viene el cambio por dentro primero y viene de usted, del arrepentimiento, del reconocer que somos faltos delante de usted, de que hay un Dios que está mirando y que quiere ayudarnos para sacarnos nuestra postración. Ayúdenos, Señor, como sociedad. Le pedimos esto y lo dejamos todo en sus manos con acción de gracia y alabanza, Padre, en el santo nombre de Jesús, su Hijo. Amén y amén. Muchas gracias, Martina, te doy el pase. Amén. Muchas gracias, hermano Gonzalo, por la oración que realizó. Como dije antes, la oración es algo que nos une como hermanos y es muy importante presentarle nuestras peticiones y nuestras gratitudes también al Señor, porque Él nos bendice cada día y Él también nos manda pruebas, pero sus pruebas son con propósito. Vamos a cantar otra alabanza, así que voy a compartir la letra.
recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haces encender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén. Ahora quisiera darle el pase a nuestro pastor para que comparta con nosotros la palabra y bueno, para resumir, terminar con esta gran lección que se ha estado viendo del mensaje a las 7 iglesias. Gracias, Martina. Hermosa alabanza. Que el Señor reciba toda la honra, que el Señor reciba toda la gloria, toda la alabanza. Como bien decía Martina, hemos estado 8 domingos viendo esta serie que está en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde hay 7 mensajes a 7 distintas iglesias. Y hoy día yo quiero hacer un cierre de este mensaje que ya, como dijimos, llevamos 8 domingos, hoy sería el domingo número 9, hablando sobre esta serie. Cada una de las cartas de Apocalipsis contiene una promesa de Cristo. Y todas parten diciendo, al que venciere. Pero cada una también termina con el siguiente versículo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Existen diferentes interpretaciones de estas 7 iglesias. Está la interpretación literal, histórica, que estas 7 iglesias recibieron de primera mano el mensaje que Cristo les reveló, pero también está la interpretación simbólica, cuando Él dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entendemos que los mensajes a las iglesias históricas de Apocalipsis llevan una enseñanza para todas las iglesias de todos los tiempos y debemos considerar sus promesas, sus advertencias y sus reprensiones. Las 7 iglesias
descritas en Apocalipsis 2 y 3 son literalmente 7 iglesias que existían en el tiempo en que Juan el apóstol estaba escribiendo el Apocalipsis. Aunque se trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, también hay un significado espiritual para las iglesias y creyentes de hoy en la actualidad. El primer objetivo de estas cartas era comunicarse con las iglesias existentes y suplir sus necesidades de entonces. Pero el segundo objetivo es revelar 7 diferentes tipos de individuos e iglesias a través de la historia e incluirlos en la verdad de Dios. Dijimos cómo eran estas iglesias. Aunque representan distintas épocas, eran grupos reales con personas iguales a nosotros. La historia nos dice que eran de la siguiente manera. 2 de estas iglesias eran muy buenas, Esmirna y Filadelfia. 2 eran muy malas, Sardis y Laodicea. Y 3 eran en parte buenas y en parte malas, Éfeso, Pérgamo y Tiatira. Las iglesias buenas de Esmirna y Filadelfia se componían de gente humilde y eran perseguidas. Las 2 iglesias malas, Sardis y Laodicea, incluían a la clase dominante. Eran ciudades vistas como entidades, se habían hecho cristianas, pero todavía paganas en su manera de vivir. Y de las 3 que eran en parte buenas y en parte malas, podemos decir que Éfeso era ortodoxa, pero se había vuelto indiferente. Pérgamo era herética, pero fiel al nombre de Cristo, aún hasta el martirio. Y Tiatira era herética, pero celosa y crecía. Yo quisiera que hagamos un resumen de las 7 iglesias y un contraste con la época actual. Hablemos de Éfeso, que está en el capítulo 2, versos 1 al 7. La iglesia que había dejado su primer amor. La iglesia de Éfeso significa la deseada. Es una iglesia que trabaja, que se esfuerza, que no se daba por vencida, que no se dejaba engañar. Pero había algo que Cristo le reprocha. Habían dejado su primer amor. Es decir, habían dejado la vitalidad espiritual que se desprende del amor al Señor y habían degenerado en rutina. Existen 3 estados espirituales principales de la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Debemos decir entonces que el involucrarse en la obra de Dios es bueno, comprometerse es agradable a Dios, pero hacerlo todo con amor es perfecto para con Dios. La motivación de todo lo que Dios hace por nosotros es el amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos debe tener la misma motivación. De lo contrario, todo lo que hagamos será vacío. Se ha dicho que la carta de Pablo a los Efesios contiene la verdad más profunda revelada a los hombres. La asistencia larga de Pablo allí los pudo haber preparado para oír
y comprender tal revelación. Esta iglesia, ¿por qué había dejado su primer amor cuando tuvo un tan buen comienzo? Pablo estuvo allí en su segundo viaje misionero. El gran predicador Apolos predicó en la iglesia de Éfeso. Pablo pasó 3 años allí en su tercer viaje misionero. Pablo luchó con bestias de Éfeso. Timoteo fue dejado en esa iglesia como pastor. La iglesia de Éfeso debía volver sin vacilar al primer amor del Señor. La historia indica que lamentablemente esto nunca sucedió. Y como señal, la ciudad de Éfeso desapareció para siempre, tiempo después. Un contraste. La época era la época de decadencia a fines de la edad apostólica. El periodo que abarca la iglesia de Éfeso es del año 31 al 100. Cosas buenas de la iglesia de Éfeso: ha tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero las cosas malas: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es la exhortación de Jesús a la iglesia de Éfeso? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y la promesa del vencedor es: daré a comer del árbol de la vida. La siguiente iglesia es Esmirna. Está también en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 8 al 11. La iglesia que sufría persecución. Esmirna significa mirra, la cual a su vez significa amargura y olor fragante. Y es que efectivamente se trata de una hierba muy amarga, pero cuando es exprimida se extrae de ella un olor fragante utilizado para ungüentos y aceites. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, representa la persecución que como creyente hemos de sufrir. El mismo Señor Jesús advirtió sobre ello en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Existe una frase que conecta a Esmirna con Éfeso, y esa frase es: no temas lo que estás por sufrir. No temas lo que estás por sufrir. El perfecto amor echa fuera el temor, de tal manera que para vencer en esta faceta tenemos que ser perfeccionados en amor, y así seremos más que vencedores. El contraste de la iglesia de Esmirna en cuanto a época fue el periodo de persecución, los primeros 300 años después de Cristo. El periodo que abarca la iglesia de Esmirna es el siglo segundo, tercero y cuarto, más o menos del año 100 al 313. Cosas buenas de la iglesia de Esmirna: dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Cosas malas: no hay reproche para la iglesia de Esmirna, pero sí hay una exhortación: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y hay una promesa al vencedor: no recibirá daño de la segunda muerte. La tercera iglesia es Pérgamo. Está en el capítulo 2, versos 12 al 17. La iglesia que necesitaba arrepentirse. Pérgamo significa muy casado, comprometida. Y era una iglesia
que lamentablemente se había mezclado con el mundo, siguiendo la doctrina de Balaam. La palabra de Dios nos advierte que no nos separemos de Dios y que nos separemos del mundo, que no busquemos la aprobación de nadie más que de Dios, pues no podemos tener comunión con la luz y las tinieblas. No podemos servir a dos señores, pues ahí dice que Satanás tiene su trono en Pérgamo, es decir, donde hay confusión, donde hay mezcla. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En cuanto a contraste, la época de la iglesia de Pérgamo fue la época imperial desde Constantino en adelante, periodo abarcado de Pérgamo, siglo V y VI, es decir, desde el 313 al 538. Cosas buenas de la iglesia de Pérgamo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Cosas malas que tienes los que retienen la doctrina de Balaam, que ponen tropiezos sobre Israel. La exhortación para Pérgamo: arrepiéntete. Y la promesa al vencedor: daré del maná escondido una piedrecita blanca y un nombre nuevo. La cuarta iglesia es Tiatira. También en el capítulo 2, desde el verso 18 al 29. La iglesia que tenía una falsa profetisa. La iglesia de Tiatira tiene varios significados, tales como dolores de parto o sacrificio continuo. Esta iglesia, aunque su amor, su fe, su paciencia es mayor que antes, tolera una falsa autoridad, tolera a Jezabel. Al igual que Pérgamo, esto lleva a la idolatría e inmoralidad. Se asocia esta iglesia al tiempo en que Roma conquistó al cristianismo bajo la bandera del ecumenismo. Sus líderes fueron contaminados al punto de imponer un nuevo tipo de emperador romano como cabeza de la iglesia. Y muchos líderes cristianos fueron seducidos por el amor al poder. Sin embargo, en esta iglesia de Tiatira hay un remanente fiel a Dios que sabe que la mejor manera de ejercer la autoridad es estar bajo la autoridad de Dios y de quienes Él delega. Libro de Santiago, capítulo 4, 6 al 7 y 10 dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. En cuanto a la época de Tiatira, en nuestro contexto de historia, la época es la época papal, siglo VI al XVI, y el periodo abarcado es muy largo, desde aproximadamente año 538 hasta la Reforma Protestante de Martín Lutero en el año 1563. Cosas buenas de la iglesia de Tiatira: amor y fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cosas malas de la iglesia de Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel y no quiere arrepentirse. Exhortaciones a la iglesia de Tiatira: la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y promesas al vencedor: te daré potestad
sobre gentes y te daré la estrella de la mañana. La quinta iglesia es Sardis. Y este está en el capítulo 3, versículos 1 al 16, 1 al 6. La iglesia que se había quedado dormida. Sardis significa, entre otras cosas, los sobrevivientes. Pero era una iglesia muerta, pues carecía del poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como creyentes debemos cuidar que no estemos viviendo una religión nada más, sino pedirle al Señor que nos llene de su espíritu, pues en él seremos vivificados. Romanos 8:11 dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. ¿Qué decir de la época de Sardis? La iglesia de Sardis representa la época desde la Reforma hasta aproximadamente el año 1798. El periodo abarcado desde la Reforma hasta el año 1798. Cosas buenas de la iglesia de Sardis. Tienes unos pocos que no se han contaminado. Cosas malas de la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Exhortaciones a la iglesia de Sardis: sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir. Y la promesa al vencedor en Sardis: vestidos de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre. La sexta iglesia es Filadelfia, la más linda de todas. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. La iglesia que había perseverado pacientemente. Filadelfia significa amor fraternal y representa al pueblo de Dios que persevera en él. Por tanto, serán guardados de la hora de la prueba, de la gran tribulación. La puerta abierta representa el arrebatamiento, pues la hora de prueba viene para los que habitan en el mundo, es decir, el sistema gobernado por Satanás. Pero Filadelfia no habita ahí, pues es amor fraternal. Primera de Juan 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué decir del tiempo actual comparado con Filadelfia? La época es la era misionera del siglo pasado o antepasado, siglo XIX. El periodo que abarca es desde el año 1798 hasta el año 1844. Cosas buenas: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Qué hermoso! Cosas malas: no hay ningún reproche para la iglesia de Filadelfia. La exhortación: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y promesa al vencedor en Filadelfia: le haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y así llegamos a la última iglesia, la Odisea. Para mí la peor de todas, que está en Apocalipsis 3, 14 al 22. La iglesia con una fe tibia. La Odisea significa un pueblo juzgado. Contrario a Filadelfia, representa a aquellos que solo se interesan
en su propio beneficio y por tanto naufragan entre hacer la voluntad de Dios o hacer lo que les conviene. La Odisea era poderosa terrenalmente, pero delante de Dios era desventurada, era miserable, era pobre, ciega y desnuda. La causa de su ruina espiritual es su tibieza. Por tanto, Dios le dice, tendré que disciplinarte. Como hijos de Dios, no podemos quedarnos en puntos medios como Absalón, allá en 2 de Samuel 18:9, entre el cielo y la tierra. Pues Dios nos dice claramente en Deuteronomio 30:15, mira, yo te he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si somos obedientes, recibiremos recompensa. Pero si desobedecemos, el juicio de Dios estará sobre nuestra vida. Cuando Dios nos discipline, no por ser obedientes, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a empezar y dar gracias a Dios, pues nos ama. Por eso dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La Odisea lamentablemente nos representa a nosotros en este tiempo. La época que abarca la Odisea es del año 1844 hasta cuando Cristo venga prontamente. El periodo abarcado es desde el año 1844 hasta cuando Cristo venga prontamente. Cosas buenas de la iglesia de la Odisea, no hay ningún elogio, ninguno. Cosas malas, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. La exhortación a esta iglesia que nos representa a nosotros, que compres oro refinado en fuego, seas vestido de vestiduras blancas, unge tus ojos con colirio, sé pues celoso y arrepiéntete. Y la promesa al vencedor en esta iglesia de la Odisea es, le daré que se siente conmigo en mi trono. Estas 7 iglesias nos muestran 7 facetas en las cuales debemos vencer. Éfeso, volver al primer amor. Iglesia, debemos volver al primer amor. Esmirna, estar dispuestos a sufrir por el Señor. Hoy día pequeñas cosas nos derrumban, pero querida iglesia, esta faceta de Esmirna es estar dispuestos a sufrir por el Señor. Pérgamo, separarnos del mundo. Muy importante. Iglesia, separémonos del mundo. Hoy día nuestra confianza debe estar solo en Cristo Jesús. ¿Sabe? Hoy día se comenzó todo lo de la nueva constitución. Esperanza para muchos. Pero ¿sabe? Para un hijo de Dios, nuestra esperanza no está en el hombre. Nuestra esperanza no está en los políticos. Nuestra esperanza no está en los gobiernos. Nuestra esperanza no está en una nueva constitución. Nuestra esperanza solamente está en Cristo Jesús. Separarnos del mundo. En cuarto lugar, Tiatira, reconocer y ejercer autoridad. Quinto lugar, Sardis. Hoy día, iglesia, llenarnos del Espíritu Santo.
Sexto, Filadelfia, habitar en Dios, amor fraternal. Y la Odisea, dejar la tibieza. Volver al primer amor, estar dispuestos a sufrir por el Señor, separarnos del mundo, reconocer y ejercer autoridad, llenarnos del Espíritu Santo, habitar en Dios, amor fraternal y dejar la tibieza espiritual. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para ser la iglesia que agrada a Dios hoy día en este siglo XXI. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios por esta lección, esta gran lección que ya lleva varios domingos. Muchas gracias, pastor, por bendecirnos con esta lección y le agradezco al Señor porque lo utiliza usted para enseñarnos una gran lección a nosotros y para poder aprender de su palabra. Vamos a estar finalizando el culto, pero antes de eso vamos a cantar una última alabanza. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive. El mundo, la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso
esta alabanza que nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo, en Él encontramos salvación, en Él encontramos un amor eterno, encontramos un Padre, lo encontramos todo. Quisiera hacer una oración para despedir este culto, agradeciendo al Señor por todo lo que Él hace y nos permite hacer a nosotros también. Pero antes quisiera darle el pase al pastor, por si hay algún aviso. Gracias, Martina. Hermosa alabanza de nuevo. Fijar los ojos en Cristo, muy relacionado con la palabra. En este tiempo final nos toca como iglesia solo fijar los ojos en Cristo. Nuestra esperanza no está en una nueva constitución. Nuestra esperanza está en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Martina. Queridos hermanos y hermanas, queremos invitarle a que en esta semana nos podamos juntar. El martes tenemos nuestra reunión a las 20 horas por la aplicación Zoom. El día miércoles tenemos nuestra escuela bíblica Berea. Nos encontramos a las 20 horas por Zoom. El día jueves por Facebook y por Zoom tenemos nuestro culto a las 20 horas. El día sábado es un día de retiro espiritual desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, al menos. Y se parte orando por los niños y se concluye unido a todo el distrito de Araucanía entre las 13 y las 14 horas. Luego los jóvenes a las 18:30 horas tienen su culto por la aplicación Zoom y el domingo todo empieza muy temprano con el programa radial a las 8:30 de la mañana y luego a las 11:30 el espacio de los niños y a las 7 un culto similar a este. Sean todos bienvenidos. Queremos decirle que durante esta semana, hasta el jueves a las 5 de la tarde, hay plazo para traer aquellos alimentos que se necesitan y que cada mes como iglesia recogemos para bendecir a familias que están pasando por necesidad. Queremos reunir 10 u 11 bolsas de misericordia para poderlas entregar el día viernes. Por eso hasta el jueves a las 5 de la tarde hay plazo para que usted venga a dejar acá a la casa pastoral aquel alimento no perecible que se echa en estas bolsas de misericordia. Quiero decirle a los hermanos que estas bolsas de misericordia, algunas son para hermanos de la iglesia, pero la mayoría son para personas que no son de la iglesia, personas que han sufrido incendios en sus hogares, personas que están enfermos, hospitalizados por COVID, otros que están pasando por mucha necesidad. Así que, hermanos, nuestro Dios de misericordia también nos da la oportunidad a nosotros para hacer misericordia. Así que hasta el jueves a las 5 de la tarde hay plazo para que usted traiga lo que corresponde a misericordia. Y también lo que corresponde a la entrega de diezmos, ofrendas y promesas de fe. Hermano, hermana, usted lo puede hacer directamente a la tesorera de nuestra iglesia, transferencia electrónica. Y si alguno de ustedes, hermano, siente ofrendar o entregar un aporte a la iglesia, también lo puede hacer. Y por interno, usted comuníquese con nosotros y con mucho agrado le haremos llegar el número de cuenta y dónde hacer la transferencia electrónica. Que Dios nos bendiga y que esta semana que estamos comenzando sea una semana plena, llena de victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Martina. Amén, muchas gracias, pastor. Ahora sí, vamos a hacer una oración para cerrar
este culto. Señor, te doy las gracias por todo lo que has hecho hoy día, por lo que tú nos permites hacer a nosotros, papá, porque tú nos utilizas, Señor, para poder alabarte, para poder aprender de tu palabra, Señor, y para poder orar juntos. Te agradezco por nuestro pastor, Señor, porque tú lo utilizas a él, Señor, para expandir tu evangelio, tus bendiciones y para poder aprender más de ti. También te agradezco por mi hermano Gonzalo, Señor, que hoy estuvo dispuesto a hacer una gran y potente oración, Señor. Te agradezco por él y te agradezco por su familia también. Te pido que esta palabra que fue entregada hoy día haya sido de bendición, Señor, que sea una palabra que permanezca en nuestros corazones y que no sea solamente una lección, sino que sea algo que quede permanente en nuestras vidas. Te pido bendición por cada uno de los que nos están viendo, Señor, por las familias que hay detrás, las amistades que hay detrás, Señor. Y te agradezco porque tú nos permites seguir unidos, nos permites seguir haciendo culto, nos permites seguir alabándote, aprendiendo de ti, Señor, y estar reunidos, aunque sea a través de una pantalla. Tú no nos abandonas, Señor, el COVID no es más grande que tú, Señor, tú tienes el poder y el control sobre todas las cosas. Y nosotros sabemos que tú tienes una voluntad hermosa para cada uno de nosotros, así que te pido paz para aquellos que lo necesitan, tranquilidad, y que bendigas a todos nuestros hermanos, todos los que nos están viendo y todos nuestros cercanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.